al programa Fines, y sobre todo para celebrar, ¿no? Con esta idea de construir puentes virtuales y poder reencontrarnos para poder abordar lo importante, ¿sí?, del programa Fines y poder también celebrar entre todos y todas. Así que agradecerle su presencia y darle la palabra a Dante Boeri, nuestro secretario general de SUTEBA Echeverría Ezeiza. Buenas tardes, compañeras, compañeros, a todos, a todas. Bueno, arrancó el otoño, parece, veníamos de un otoño bastante cálido, hoy ya empezó a ser un poquito más de fresco en estos días, que por momentos parecen todos iguales, ¿no? En el sentido de noticias, golpes continuamente, noticias duras, difíciles, desde que empezó esta pandemia. Allá, bueno, en realidad en diciembre, a fines del 2019, acá ya empezó en marzo del 2020, pero acá estamos resistiendo con mucha fuerza, dándole para adelante, con la esperanza de que esto poco a poco empiece a terminarse. Digo, y en este marco de esperanza que nos presenta la vacunación, ahí justo me está pidiendo, perdón, lo desprolijo, el inspector de adultos, el link de Echeverría, Ricardo, no sé si Karina lo tiene o lo tiene Mario, ¿por qué no se lo mandan el link? Porque me lo pidió, estoy con el teléfono y lo vi, pobre. Ya se lo paso yo. Gracias. Fue culpa mía que lo invité, pero no le di la tarjeta para ingresar, y bueno, y de paso aprovecho saludar a Ana Roca, que es la coordinadora, a Cristina Isi, compañeras que dieron una enorme pelea por el tema del Fines, pero bueno, digo, retomando, digo, en épocas duras, difíciles, donde tenemos la esperanza de la vacuna, que la experiencia mundial lo que está confirmando es que funciona, y que la verdad un esfuerzo enorme que está haciendo nuestro presidente Alberto en una disputa global por las vacunas se van consiguiendo, y que nuestro sindicato tiene distintas postas de vacunación, entre ellas en Echeverría y en Ezeiza. La verdad que poder hacer estos encuentros virtuales para nosotros es muy importante, ¿no? Muy importante porque escucho una voz ahí, un micrófono abierto. Si se puede cerrar. Esto que hemos estado, bueno, mira, con tiempo. Ahí está. Decía, ahí se abrió de nuevo la voz. Bueno, sigo para adelante. Hoy le contaba a Laura, me empiezo a poner viejito y me empiezo a distraer. Si escucho otras voces. Digo, bueno, en síntesis digo, son momentos difíciles, pero que con mucha esperanza y con mucha fuerza le vamos dando para adelante hasta poder salir de esta pesadilla. Y en ese marco, esto estaba diciendo, el año pasado estas charlas nos ayudaron mucho, en momentos muy complejos, difíciles, poder juntarnos los compañeros, o sea, a través de la virtualidad, y de alguna manera poder abrazarnos a la distancia. Nos contuvo mucho, eso quiero decir, y la verdad que yo quiero destacar y felicitar a Marina y a Belén por estas iniciativas que están teniendo, como fue lo del Punto Verde el sábado, y como es ahora este segundo encuentro en la charla de Fines. Yo no lo voy a hacer muy larga, pero sí pensaba hoy, muchas veces se habla de revolución, ¿vieron? Uno lee, yo soy de historia, uno lee libros y lee de la revolución, y a veces la revolución le pasa por las narices, o por los ojos, o la siente uno y no se da cuenta. Yo soy un convencido que hubo dos hechos revolucionarios en el gobierno de Cristina Fernández. Uno, el Fines, no tengo dudas, por lo que significó, por lo que decía Marina recién, en la transformación, la educación en los barrios. No quiero andar mucho en eso porque después le voy a pasar un poquito a Aníbal, por ahí para que lo tome más él, pero digo, uno que tuvo la experiencia, por acá debe estar Diego Braca, tantos compañeros que bancaron ese programa del 2011, y después lo va a tomar María Laura esto, ¿no? Pero me acuerdo, yo veía la transformación de llevar la escuela al barrio. En un lugar donde se podía dar clases, ahí estaba la escuela. Y el otro programa revolucionario, sin duda, fue el Conectar Igualdad, que uno le permitió ver cómo los pibes y las pibas
y los docentes tenían cada uno su computadora. O sea, esto a mí, cuando tenga mis nietos y les cuente esto, voy a decir, a mí nadie me lo contó, yo lo vi. Yo lo vi en lo que era la SB6, hoy la secundaria 21, como cada pibe tenía su compu, cada maestro, cada profe tenía su compu, y ustedes me dirán, pero Dante, faltó. Sí, seguro que faltó la conectividad, seguro, pero bueno, qué distinto hubiese sido si el gobierno de Macri hubiese continuado con el Conectar Igualdad. Esto lo digo porque algunos y algunas tienen memoria frágil, te piden ahora, y está bien, porque hay que demandarlo, computadoras, y yo siempre digo lo mismo, estaban las computadoras, después se discontinuó el programa. Bueno, ahora estamos peleando para que se vuelva a tomar, y lo mismo con el Fines. Cientos de alumnos que pasaron por el Fines, que nos saludan muy afectuosos, y me acuerdo yo la pelea que teníamos que dar, que íbamos con Silvia a los actos públicos, con Silvia CP, íbamos a los actos públicos, y esos compañeros que ven siempre todo mal, vieron que hay un grupo de compañeros que ven todo mal, decían, esto es precarización, iban al acto público, me acuerdo, no tomen horas, decían, esto es precarización, y los profes, que la tienen clara, decían, escúchame, correte un poquito que quiero tomar el cargo, porque aparte era mentira, no era, los derechos nunca son precarización, pero bueno, yo no quiero andar más en esto, agradecerle enormemente a María Laura que está acá. María Laura es uno de los privilegios que tenemos nosotros como dirigentes sindicales, no sé si se dice dirigentes, pero me parece que no, digo dirigentes, una compañera que tiene Y una se dice fuerza. dirigenta, ¿Dirigenta se dice? presidenta, ta. Bueno, María Laura es una dirigenta impresionante, que yo siempre digo, bueno, obviamente Roby, Silvia también, ¿no? Pero Laura, cuando uno anda en el territorio medio con el, ¿vieron el auto? ¿Vieron cuando el auto va en barro, que se empieza a mover para todos lados? Bueno, yo siempre busco la palabra de Laura para que clarifique, y nosotros, que venimos de 4 años muy duros, como fue el tema del gobierno de Macri Vidal y ahora esta pandemia, la verdad que tener compañeros como Laura, que tienen la firmeza y dureza suficiente para ponerse frente a la patronal, pero también la dulzura y el cariño para hablar con un compañero, para ayudarte, para guiarnos, y a nosotros nos da mucha tranquilidad que el SUTEBA esté conducido por Roby, por Silvia y por Laura, que tanto tiene para contarnos de Delfines. Así que agradecerte, Laura, que siempre estás, estuviste en la posta de vacunación también. No sé si entró Ricardo, el inspector de adultos, pero si entró otro compañerazo que también tiene un aguante y va para adelante. A todos los compañeros y a todas las compañeras que bancaron el programa en momentos donde era difícil, complejo, que tanta pelea dieron para que esto sea realidad. Todo nuestro afecto y sin duda redoblar los esfuerzos para que el programa continúe y continúe cada vez mejor y con mayor inclusión. Pero yo hablaba de aquel lejano 2010, creo que fue en 2010, y ahora le voy a pasar a Aníbal, si él se acuerda, ese primer acto público que fue en la primaria 1, fue en un saloncito, me acuerdo, estábamos con Silvia, con Aníbal, con un par de compañeros más, y ahí se iniciaba el Fines acá en Echeverría, y uno de los compañeros que tuvo tanto que ver para que el programa tome la fuerza que tomó en Esteban Echeverría y Inés Seiza, nuestro secretario general de la CTA, Aníbal. Así que Aníbal, te paso a vos la palabra para que des un saludo, cuentes un poco y después ya hablamos con Laura. Gracias, compañeros, compañeras, por escucharme, por estar. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que un gusto compartir con ustedes esta tarde. Como bien decía Dante ahí, es muy difícil abstraerse por lo que estamos transitando en la provincia, en el país, en el mundo, esta tragedia realmente que significa la pandemia. Y la verdad que hablar del Fines reconforta por lo que significó la política de inclusión, y que nos dejó marcado a todos nosotros como parte. Digo, el SUTEBA fue parte sumamente activa. Es difícil hablar del Fines sin hablar de Mari Sánchez, hablar del corazón profundo de La Matanza, ahí donde vive la compañera María Laura, y el Fines se desarrolló no solo en la provincia, sino en el país. Fue la oportunidad de incluir, de reparar, de
de sumar a tantos compañeras y compañeras que habían quedado excluidos del sistema educativo. Y la verdad que mientras hablabas, Dante, yo pensaba en tantos recuerdos como en aquel lugar que teníamos de la CTA y en Malvinas, donde pasaban, no sé, 1000 compañeros por semana, 30 comisiones de fines, 20 de ellas hacen, los programas de inclusión de los jóvenes, todo ese acumulado de experiencias de educación popular realmente dieron un fuerte sentido a nuestra tarea militante, y justamente de esto se trató, de tomar la educación en nuestras manos y llevarla ahí a los lugares más recónditos del distrito, de la provincia y de nuestro país. La verdad es que pensar en ese tiempo hoy nos obliga a nuevos desafíos, ¿no? Sin olvidarnos de la otra pandemia que vivimos, que tuvimos que resistir a la nueva oleada neoliberalista que significó el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri a nivel nacional y de Vidal en la provincia, donde el FINE fue desarticulado, donde tuvimos que pelearle y mucho el cierre de los bachilleratos de adultos para conseguir que se crearan los CENS y que el FINES pudo tener la continuidad necesaria, junto con los fines con oficio, que también tuvimos que pelear para poder incluir y proteger a nuestros compañeros de las cooperativas, sobre todo compañeros de las cooperativas, que tenían esa alternativa porque si no dejaban de cobrar el beneficio. Hasta ese punto llegamos, resistimos y aquí estamos, ante el nuevo desafío de este virus extraño que pone en cuestión absolutamente todo el sistema, desde el sistema capitalista hasta cómo fortalecemos el sistema de salud, cómo seguimos fortaleciendo el sistema educativo. La verdad que yo hablaba el otro día con algunos compañeros, con los compañeros que han proyectado los fines con oficio para este año con mucha paciencia, esperando el momento para ponerlo en acto presencial. Bueno, hoy una presencialidad puesta en jaque nuevamente y los desafíos por delante, que significan cómo mantenernos conectados a través de estos medios. La verdad es que recuerdo en la Secretaría Gremial de Adultos en el SUTEBA, cuando debatíamos sobre las cuestiones de la semipresencialidad, sobre la implementación de las tecnologías que habían sido vaciadas durante el gobierno de Macri, el plan Conectar Igualdad, seguramente si lo hubiésemos tenido todavía presente, las cosas hubiesen sido mucho más fáciles. Y la verdad es que pensaba en ese momento los compañeros de la secundaria con oficio, de fines con oficio, ahí en Echeverría, estaban pensando en el classroom, me decían, y yo no entendía de lo que me hablaban, pero se trataba de la implementación de un aula virtual. Yo decía que me parecía bárbaro, y aquello que siempre recordamos, la tecnología al servicio del hombre, de la mujer, de la humanidad, esa tecnología tan necesaria que hoy necesitamos para conectarnos con nuestros alumnos, alumnas, alumnes. La verdad es que vaya si es un desafío. Yo la verdad es que feliz y orgulloso de haber sido parte de este proceso. Seguramente volveríamos
con el mismo empuje a aceptar, sacudir la estructura de la escuela secundaria, tan expulsiva, por cierto, en su momento, para acercar aquello que las tapas de Clarín decía andá ahí que te regalan un título, los títulos gratis, que cómo los sectores populares iban a ser capaces de llegar a las universidades. Bueno, la verdad que era maravilloso los rostros de los compañeros y compañeras recibir aquel certificado simbólico de que habían terminado la escuela secundaria y que se estaban anotando, por ejemplo, en la Universidad de Lomas. Eso son experiencias que son inolvidables y que dejaron marcas hasta en nuestra propia formación. Un desarrollo del programa Fines, tanto en Echeverría como en Ezeiza, enmarcado dentro del movimiento pedagógico latinoamericano. Recuerdo que una delegación de Venezuela vino a ver la experiencia de Esteban Echeverría, donde estábamos llevando la experiencia del Fines, y la verdad que ese intercambio con otros países de Latinoamérica, en ese contexto de resurgir de la patria grande, nos llevó a valorar muchísimo más la experiencia que estábamos llevando adelante. Yo hoy digo, como maestro de adulto jubilado, si tuviera que hacer una planificación, pensaría primero en el área de salud, fundamentalmente, en el cuidado más que la restricción. Pensaría en cómo de vuelta, si esto va para atrás, sostener la alimentación en aquellos lugares donde es muy difícil, los barrios más vulnerados, por supuesto que el trabajo luego y la educación. Por eso yo creo que entre los desafíos que nos esperan, es cómo empezar a pensar proyectos de trabajo, de producción, de educación, para que podamos juntar todo eso para salir de este pozo que realmente no solo es sanitario, sino está pegando fuerte en la economía también. Y bueno, compañeros, ¿qué más decir? Compañeros y compañeras, también darle la bienvenida a aquella compañera que en el año 88 cantaba el himno de la Marcha Blanca, la compañera María Laura Torre, bienvenida por Esteban Echeverría Ezeiza, aunque sabemos que por acá podemos llegar hasta los recónditos, hasta los rincones más extensos de la provincia. Así que muchas gracias, una alegría estar compartiendo con ustedes este rato y fuerza a no aflojar. Totalmente, Aníbal, la verdad que es un placer escucharte sabiendo la trayectoria que llevas en el distrito, y ya lo anunciaba Freire, ¿no? Que la educación se rehace constantemente en la praxis, y para ser tiene que estar siendo, que eso es lo que significa el Fines para todos y todas que estamos acá presentes. Así que es un placer y un orgullo presentar a María Laura Torre, que es secretaria general adjunta de SUTEBA de provincia, que también es quien puede representar y puede contarnos un poco a todos y a todas que estamos acá ese recorrido que significa el Fines y la lucha que significa el colectivo de SUTEBA para la educación pública. Así que María Laura, te damos la bienvenida para que nos puedas desandar en esto que fue el trayecto Fines y la cuestión que significa educar popularmente. Así que bienvenida, María Laura. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me mataste, Aníbal. Ya les contaste más o menos la edad que tengo. Menos mal que no dijiste que era chiquita cuando cantaba en la Marcha Blanca, pero sí, de esos lugares venimos. La clase 1960 somos así. Somos así. Y sí, cantando en la Marcha Blanca, vos fíjate, ¿no? Por las cosas que pedíamos, como a algún sector de compañeros y compañeras más jóvenes les contábamos que durante la última, como dijiste vos, la última pandemia, cuando peleábamos de vuelta en la escuela itinerante, volvíamos casi a tener algunos enunciados que comenzamos a tener en la Marcha Blanca, por una paritaria nacional docente, por un salario unificado, que después la reavivamos, obviamente, en la Carpa Blanca,
y que Carpa Blanca, años 90, miren todo lo que se perdieron los que son unos 30 y pico de millones, 20 y pico de millones, en el DNI. Pero, a ver, yo les propongo esto, son ya casi las 6 de la tarde, yo no soy una especialista, no soy de educación de adultos, obviamente, sí me interesa más que hacer un recorrido por ahí, porque acá hay compañeros que saben bastante el tema de adultos, bueno, Aníbal es, y aparte compartimos ambos en la Secretaría Gremial, y bueno, su tarea era justamente estar al frente de la educación de adultos cuando se desarrollaba una parte importante de este programa FINES. Entonces, hacer algún que otro recorrido y alguna que otra pregunta en estos nuevos desafíos, ¿no? Porque es inevitable que cuando uno empieza a hablar del programa FINES aparece también, o de la educación de adultos, aparece siempre esta cuestión de la escuela secundaria que tenemos. Es como que no deja de aparecer siempre en escena. Y entonces uno también se pone a pensar en qué momento aparece este programa. Yo digo, Freire siempre es muy bueno leerlo, releerlo, desde pedagogía del oprimido hasta pedagogía de la esperanza, pedagogía de la pregunta. Freire aparece siempre como para nosotros agarrarlo y en determinados momentos históricos, políticos, siempre vuelve a convocarnos a pensar en la actualidad eso que él escribió, en algunos casos hace muchos años. Por eso digo, cuando uno dice educación popular, bueno, nada, educación, eso ya sabemos, crítica, dialéctica, contextualizada. Creo que, bueno, todo esto, obviamente que lo tiene el programa FINES, lo tiene la educación de adultos, porque aparte de la educación de adultos, los que tienen más edad saben y recogieron todo lo que fue la experiencia de DINEA. Pero no me voy a ir para allá, vuelvo acá. Y pensar cuando decía Dante que el programa fue, la verdad, un programa revolucionario, en un momento que aparte se daban un contexto de avance de derechos también muy importante, porque en realidad el programa nace en el año 2008, y ahí aparece como una cuestión muy fuerte el tema del Estado, articulando con las organizaciones sociales, con las organizaciones civiles, y esto es lo que uno sabe, que el debate comenzó en el Ministerio de Desarrollo y articula con el Ministerio de Educación. Pero una de las grandes potencialidades que el programa FINES tuvo, justamente fue cómo fue parido. Y fue parido y en realidad fue pensado en esa cabeza maravillosa e impresionante que tenía la compañera Mari Sánchez. Digo impresionante, maravillosa, pero también que podía convocar a las construcciones colectivas, porque este sindicato fue parido fundamentalmente por Mari y por el colectivo que también estaba junto con ella, el compañero Hugo, Cecilia y otros muy poquititos. Pero Mari lo pensó desde el Ministerio de Desarrollo, fíjense ustedes, no lo pensó desde el Ministerio de Educación, porque sabía que algo por ahí abajo, en aquel momento todavía estaba el programa Encuentro, algo por ahí abajo había que empezar a articular para después poder terminar de sellarse con el Ministerio de Educación, sabiendo fundamentalmente como eje que era una política de inclusión. Y entonces una cosa es el plan FINES cuando nace en el año 2008, y otra que yo creo que cobra una cuestión revolucionaria impresionante, que es en el año 2010, cuando aparece el programa ligado, ¿se acuerdan que se empezó a llamar en el año 2010 Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, que fue la articulación con las organizaciones sociales, pero fundamentalmente con los cooperativistas. Y ahí adentro aparece algo sumamente revolucionario, en serio, que fue el trabajo que se hizo con el programa Ellas Hacen, que tuvo una potencialidad impresionante. Desde todos los lugares que lo podamos ver, fue la verdad impresionante. Pero en realidad lo que empezó a poner, que quizás sea lo interesante para debatir desde todo lo que ya anduvimos, porque todos los que estamos acá anduvimos el programa FINES, no es que yo les tengo que contar, la verdad ya lo conocemos, pero claro, no es el mismo el del 2010
que el que comenzó de alguna manera a modificarse en el año 2017, y que el que vuelve a retomar algunas otras líneas también de debate ahora, habiendo pasado por el año 2017, 18 y 19, con una concepción absolutamente diferente. Ahora, cuando el programa Fines aparece, en realidad aparece en un momento donde las escuelas de adultos, secundarias y primarias, fundamentalmente, ustedes recuerdan que todavía, bueno, en realidad, todavía los CENS, la escuela, todavía los CENS no tienen su diseño curricular terminado, son los únicos que todavía no se terminó el diseño curricular. Pero nosotros teníamos las escuelas en lo que era el famoso tercer ciclo lleno de adolescentes en la educación de adultos. La verdad, las escuelas se habían poblado de adolescentes y el plan Fines aparece y se empiezan a llenar de adultos que, bueno, de adultos que supuestamente habían fracasado, desde algunas miradas en términos personales y desde los que sabemos por dónde siempre surge la política, era un fracaso evidentemente de la política social, económica, de la que veníamos arrastrando durante los años 90. Y entonces ahí aparece una tensión en la educación de adultos a partir de la irrupción de los Fines, y al mismo tiempo también una tensión hacia adentro de muchas organizaciones sindicales. ¿Por qué tomo esto? Porque no fue sencillo el transitar y el inicio del programa, porque pone en tensión a la educación de adultos en lo que estaba, aquel famoso tercer ciclo, sumado a los bachilleratos de adultos, que no estaban dentro de la dirección de adultos, sino que estaban dentro de la dirección de secundaria, y al mismo tiempo irrumpe en la escena de algunas organizaciones sindicales, donde lo estatutario ponía en tensión esto que no me acuerdo si fue Dante o Aníbal, que lo planteaban en términos de la flexibilización laboral, sin poder meternos en el verdadero debate de lo que nos estaba convocando el programa Fines en ese momento. Y la verdad, lo que pone en tensión a mí me parece que es lo más rico que uno tiene que desarmar, ¿no? Primero porque aparece fuertemente en el programa como sujeto los jóvenes y los adultos. No aparecen ya esos adolescentes del famoso tercer ciclo que eran los que llenaban las aulas de nuestra escuela de adultos hasta ese momento. Pero al mismo tiempo y en consonancia también empiezan a aparecer en escena varias políticas de avance con respecto no solamente al tema educativo, sino desde el matrimonio igualitario hasta un montón de otros que ustedes podrán poner, pero que también tuvo que ver con el contexto político que estaba viviendo nuestro país. Y se empieza, digamos, a discutir desde una didáctica integrada al territorio hasta el formato de la semipresencialidad, por llamarlo de alguna manera, que favorecía que ese sector de adultos, en algunos casos cooperativistas, en otros casos trabajadores, trabajadoras, y en otros casos compañeras que nunca habían accedido, algunas de ellas, a salir de su casa, como muchas expresaban cuando llegaron al programa, en ese hermoso programa de Ellas Hacen, empezaba a poner en tensión también cuál era el mejor formato que podía ofrecer este programa para que se pudiese conjugar el tránsito de los que eran cooperativistas, el tránsito de jóvenes que empezaban a trabajar o el tránsito de mujeres que eran, entre comillas, amas de casa. Y empezar a convocarlos a que tener otro destino era posible desde este programa. Yo digo, el programa lo que pone, la verdad, en escena cuando aparece, son muchos nuevos desafíos fundamentalmente hacia la propia educación de adultos, que tiene que conjugar y convivir los CENS que teníamos con el programa Fines. Yo estoy hablando quizás anterior al 2017, porque después eso se puso fuertemente en tensión, ¿no? Y al mismo tiempo vuelve a aparecer como un debate la escuela secundaria, que vuelve, digamos, a sentirse de vuelta como la que expulsa a los adolescentes de ese formato, algunos dicen rígidos,
otros que no está, etcétera, etcétera. Le podemos poner todos los adjetivos posibles. Pero también el programa Fines vuelve a poner en tensión la situación de la escuela secundaria, que yo creo que todavía está dando vueltas, ¿no? A mí me parece que tenemos por lo menos la responsabilidad en este momento de pensar para adelante en esta nueva etapa, que es una etapa diferente, que justo cuando empieza un nuevo gobierno, una nueva dirección provincial, que tenemos a la compañera Silvia Vilta, que aparte fue, junto con Mari, promotora, creadora, parte fundante de este programa, empieza la pandemia. Y ahí se nos desarticula gran parte de lo que teníamos, creo yo, pensado para desarrollar de vuelta en la provincia de Buenos Aires, con algunos aditamentos complejos, que en realidad a nivel nacional el programa Fines no tiene la misma ni estructura, ni la misma llegada, ni la misma apropiación por parte del Ministerio de Educación, en nuestro caso de la Dirección General de Escuela, en todo el territorio de la República Argentina. Prácticamente es la única provincia que se apropió del programa, que profundizó y que amplió todos los años la cantidad de matrícula, inclusive hasta cuando el primer año del 2016, parte del 2017, prácticamente la Alianza Cambiemos lo que intentó fue, yo diría, no vaciarlo, sino acotarlo, que en alguna parte lo logró. A mí me parece que hablar en este caso, del programa tiene que ver con poder mirar para adelante los desafíos que nos trae, sobre todo después de esta pandemia, ¿no? Porque el programa, yo creo que si hoy hay cientos de miles que se acercan a la inscripción, lo que se viene para después de la pospandemia, la verdad va a ser algo muy, pero muy, muy complicado, ¿no? Por los niveles de pobreza a los que estamos llegando, pero a su vez también por la cantidad de jóvenes que están, bueno, de alguna manera desvinculándose con la escuela secundaria, producto de situaciones que tienen que ver con, bueno, fundamentalmente con la pobreza, ¿no? Me parece que también para ahí tenemos que ir mirando para adelante cómo el programa tiene que abarcar y profundizar a ese sector. Yo les propondría lo siguiente: si les parece, podemos abrir un poco, intercambiar, para no seguir hablando de algo que ustedes saben bastante, que es el programa. A mí, yo no soy una especialista en el programa, sí estoy enamorada del programa Fines, porque hubo algo ahí que pasó, sobre todo en los primeros años, quizás en los primeros 7, 8 años, que tenía algo de maravilloso, porque los profes y las profes que llegaban, había 2 o 3 cuestiones que siempre aparecían como con mucha polenta. Piensen que llegaban, algunos de ustedes lo habrán vivido, ¿no? Llegaban a lugares que no eran escuelas mayoritariamente. Llegaban a lugares que, la verdad, si hablábamos de la infraestructura escolar, muy lejos estaba, y está en algunos casos todavía, de aquello que nosotros enunciamos. Pero sin embargo había algo ahí, que yo no sé si tenía que ver con lo que una vez me dijo un compañero: vos llegás, che, y alguien te espera. Ahí había algo mágico que sucedía en esa espera, que sucedía, no porque en la educación de adultos antes no sucediera, yo creo que sí, que era lo mágico que tuvo siempre la educación de adultos, pero bueno, los 90 creo que desarticularon mucho la educación de adultos. Pero ahí había algo que se cocinaba entre los que empezaron a transitar sus primeros pasos en educación en el Fines, que tenían esta pasión que todos tenemos cuando decidimos ser y elegir ser lo que somos, maestros, maestras, profesores, profesoras. Y ahí pasó algo diferente, pasó algo distinto, que era lo que sostenía de una forma increíble el Fines en los lugares más inéditos, pero es más,
en los lugares más inéditos y de la forma, donde a veces se ponía en tensión la organización sindical. ¿Cuántas veces puedo faltar? Si hay paro no puedo faltar. Si hay, digo, les estoy diciendo cosas que resuenan, ¿no? Y el estatuto, y los que se hacían la cabeza, ustedes recordarán, ¿no? La flexibilización laboral porque el acto público, programa, y sin embargo el programa Fines resistió. Y resistió no al SUTEBA, porque el SUTEBA es lo que dijo Aníbal, pero hubo organizaciones sindicales que le hicieron la vida imposible al programa Fines. Organizaciones hermanas que hoy estamos transitando el Frente Unidad Docente Bonaerense, que no lo querían y que le hicieron la vida imposible desde todos los lugares, por izquierda y por derecha. Y sin embargo, el programa resistió, y yo creo que resistió porque tenía esta articulación donde el Estado se había hecho fuerte en el territorio, y el territorio se había hecho fuerte con la representación del Estado en ese lugar que ya tenía una organización social y política. Por eso el Fines logró soportar los peores embates. Yo creo que hoy estamos en un momento de dar vuelta a la página también, porque aquello que al principio no estaba, esto es un pensamiento mío, aquello que no estaba tan, como se dice, estructurado, bueno, los sistemas suelen comerlos. Y entonces el sistema empezó de alguna manera a transitar y a meterse en el programa Fines, que lo hizo muchísimo más grande, y al mismo tiempo hasta incursionaron compañeras y compañeros que muy alejados estaban de lo que es la educación popular, pero aparecían en un listado y entonces tomaban simplemente lo que es dar horas en algún lado. Y esto también sigue estando en tensión hacia adentro de la propia organización que tiene el programa, ¿no? Bueno, les propongo esto. ¿Quién coordina acá? ¿María Belén? No. Estamos, sí, Laura, Marina. estamos coordinando con Belén. Sí. Bueno, yo les Marina. propongo esto. Sí. Perdón, Laura, que te interrumpí. No, sé que me gustaría pasar la palabra a Ricardo, el inspector de adulto, que es un compañerazo que entró, para que dé un saludo, y ahí ya entramos en la dinámica, si te parece bien, que planteaba Laura. Esto de empezar a intercambiar un poco el tema de experiencia, un poco de construcción para lo que se viene, o preguntas también, por supuesto. Pero me gustaría que Ricardo Sí, hable porque... Sí, dale. perdón. Igual Gracias, yo Dante. cuando digo, más que nada intercambiar en el sentido de poder poner en palabras las cuestiones que nosotros pensamos que hay que reflexionar para adelante. De esto se trata, supongo, estos encuentros. Ricardo. Bueno, un gusto, Dante, gracias a todos y a todas por la invitación. La verdad, ver y participar de este encuentro también me hace volver a las raíces de la militancia, ¿no? Gremial, ver tanta juventud y tanta gente que está participando. Y sobre todo, participa y opina y puede brindar su punto de vista de lo que es el programa. Yo creo que está muy bien descrito la esencia del programa Fines, su origen por allá por el año 2008, y lo que ocasionó en el sistema educativo, que fue una revolución, fue ver a la educación desde otra óptica, desde una concepción de derechos, de una concepción de recorrer el territorio, de estar con los que más necesitan, y poder de a poquito, porque primero fueron muy pocos los profesores que asumieron el desafío de ir a estos lugares a dictar clases que, como bien decías vos, María Laura, distaba mucho de lo que era un aula de escuela, con las falencias y las carencias, pero algo que sobraba y que siempre sobra, que es la buena predisposición y la calidez de los adultos, de las organizaciones que reciben a sus profesores. Y esto, la verdad, creo yo que traccionó en nuestros docentes, en nuestros profesores, una mirada mucho más amplia de lo que es la educación y de lo que es la educación de adultos.
por ahí hablaban de Paulo Freire, exactamente, es ponernos un ratito en los zapatos de Paulo Freire y pensar la enseñanza desde otro lugar, desde otra mirada, de una mirada de derechos. La verdad, yo creo que está todo dicho. Agradezco, Dante, por dejarme participar de este encuentro. Veo muchas caras conocidas, muchos profes, y tenemos un gran desafío por delante, es verdad, porque post pandemia vamos a tener que sentarnos a pensar el programa y ver la manera de poder llegar a la mayor cantidad de compañeros, de estudiantes que necesitan bueno, finalizar sus estudios y sobre todo poder encaminarse en un proyecto de vida y laboral que hoy por ahí, con esta situación tan particular, están todos pasándola mal, ¿no? Muchas gracias. Gracias Ricardo. Disculpa Marina que otra vez me meta, no me tiren con tomates, pero como estoy con el celu veo poco, pero ahí me están contando Lucía y Alicia, gran compañera que batalló mucho y construyó mucho el Fines en Ezeiza, que también está la inspectora de adultos de Ezeiza, Marta Díaz, somos una regional nosotros, Ricardo, inspector de adultos de Echeverría. Marta, si estás por ahí, según me chusmearon, me gustaría si puedes dar un saludo también. Si andás por ahí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la participación. La verdad que Ezeiza tiene una trayectoria muy importante en la educación de adultos, ¿sí? Prácticamente en los primeros años, cuando apareció el Plan Fines, todo estaba en Echeverría, se graduaba por Ezeiza. O sea, conocemos perfectamente toda la historia que tiene el programa en sus comienzos, con los programas Jefas y Jefas de Familia, que dio inicio a toda esta revolución. Desde adentro, de cada barrio, desde cada organización se juntaron los alumnos y fueron por más y participaron y nos ayudamos. Con Alicia y con Lucía, y bueno, con Aníbal también hemos participado haciendo, donde no había educación de adultos, poniendo nuevas aulas, donde no había un edificio, buscando techo y paredes y sillas y bancos para que los alumnos pudieran tener. Hemos tenido experiencias maravillosísimas en Ezeiza, por fábricas, adentro del aeropuerto teníamos una, ¿no es cierto, Cristina? Bajabas del hangar internacional y teníamos una sala del programa Fines también en el aeropuerto. Bueno, historias realmente magníficas, superadoras, y lo importante, tenemos muchos de nuestros alumnos que empezaron en ese tiempo y que ahora son profesores y que trabajan para el programa Fines. Eso, la verdad, que es maravilloso. Tengo relatos de historias maravillosos de los profesores que me dicen, yo egresé de un programa Fines, por eso quiero devolver lo que el programa hizo por mí. Así que con eso les dejo nada más una anécdota de que hay muchos profesores que hoy están de vuelta al servicio del programa, llevando la educación de adultos por todo lo alto. Así que muchísimas gracias. Gracias Dante, gracias María Laura, gracias Ricardo. Y a todos buenas tardes. Todo tuyo, Marina, no interrumpo más, le llamo a silencio. No, por favor. Bueno, gracias. Continuamos entonces. También se encuentra presente Cristina Isi, que es referente técnico territorial de la región Quinta y 12. No sé si quiere saludarnos. Si no, también se encontraba, que había levantado la mano, Belén Herrera. Medio complicado por medio de Zoom, ¿no? Belén es de Estudiantes para Estudiantes del Instituto número 35. ¿Qué tal? Bueno, quería brevemente, me había resonado una palabra que era revolución. Para mí fue un acto de rebeldía, porque yo soy una egresada del Plan Fines en el 2015. Tenía
24 años y 3 hijos. Fue imposible para mí terminar el secundario porque quedé embarazada muy jovencita y fue un acto de rebeldía para mí empezar a estudiar, con el apoyo nada más que de mis 3 hijos, que se alegraban cuando aprobaba, que me acompañaron siempre, hacíamos la tarea juntos. Fue rebeldía porque fue un acto que a mí me costó un montón porque pensé que no iba a poder. Y después dije, bueno, quiero ser profesora, quiero hacer esto, quiero hacer lo que hacen estos profes que van a las 7 de la tarde, la sede donde yo estudiaba era en Las Manitos, en Malvinas, y creo que ballet de la calle, algo así. Eran profes que iban a las 7 de la tarde, que iban hasta las 9 de la noche, y te abrían la cabeza. Vos venías de un mundo que nada que ver, pensando que no podías, pensando que estabas completamente afuera de esas posibilidades, afuera de estudiar, afuera de un montón de cosas. Y para mí fue un acto de rebeldía y de amor, y me enamoré de este programa, y creo que fue una de las razones por las que elegí ser profesora, porque quiero devolver justamente, como decían ahí, un poco de eso. Quiero que mis hijos vean ese fruto del esfuerzo que tuvimos, que seguimos teniendo, porque al estar en el profesorado también seguimos juntos y me siguen acompañando y ayudando, y a pesar de mil trabas económicas, de familia, porque a veces la misma familia no te apoya para que sigas estudiando, porque ya te pasó la hora, porque ya tenés 3 hijos, porque lo hubieses hecho antes, y para mí fue la salvación. Creo que soy otra persona gracias al Plan Fines, y me dio otra oportunidad gracias al Plan Fines. Bueno, quería saludarlos, sumarme a las palabras de todos los que hablaron antes, sobre todo de Belén. Creo que Belén ha hecho una síntesis de lo que es el programa. Y lo único que quería sumar a todo esto es que yo creo que el programa de Fines resistió tantos años y va a seguir resistiendo porque justamente fueron los estudiantes, nuestros estudiantes, jóvenes y adultos, que se empoderaron del programa. Y eso hizo que siguiera adelante. Me acuerdo cuando empecé, recién tomaba las primeras horas de lengua acá en Ezeiza para dar clases, y me acuerdo que una estudiante lo primero que me dijo es: profe, a ver, usted dígame la verdad, ¿esto sirve? Así, sí, le digo, o sea, por eso digo, el Plan Fines sigue por eso, porque fueron los propios estudiantes, así como Belén, que se empoderaron del programa y lo hicieron resistir. Así que bueno, nada, una alegría ver a tantos compañeros, a Aníbal desde el principio, cuando yo llegué acá, a Esteban Echeverría, a Dante ahora, a Cristian, a Alicia, que hemos también hecho tantas comisiones en Ezeiza y en Esteban Echeverría. Así que una alegría inmensa poder estar acá y compartiendo con ustedes. Gracias a todos, compañeros, y a seguir adelante. Fuerza. Gracias. ¡Grande, Cristina! Igual una de las cosas que pensaba también que tendríamos que meternos para adelante es el formato que posibilitaba también, ese formato de construcción del diseño que tenía el programa, que yo creo que posibilitó también que los estudiantes tuviesen la posibilidad de apropiarse en términos, de lo simbólico, obviamente, pero aparte en términos de esto que era absolutamente distinto a lo que nos proponía en aquel momento los CENS. Los CENS, que eran una cantidad de horas, el bachillerato de adultos era algo distinto, una era una modalidad, la otra dependía de una rama. Digo, ahí había algo, evidentemente, que lo que hizo el programa también fue la posibilidad, que me parece que nosotros ahí tenemos que... Cuando la escuchaba Belén, que aparte me encantó escucharla, en realidad es lo que siempre fue la educación de adultos. Lo que habría que pensar es por qué había dejado de ser. La mayor responsabilidad la tiene la propia modalidad, ¿no? De pensar por qué había dejado de ser aquello que expresaba exactamente lo mismo,
pasaron cosas, diría el innombrable, que me parece que es lo que uno tiene que retomar también en lo que tenemos para pensar para adelante en la educación secundaria, que atiende adolescentes, y en la educación de jóvenes y adultos mayores, ¿no? Para poder pensar como en un gran paquete que no nos pase dentro de 10 años que estamos volviendo a discutir qué pasa con la escuela secundaria que expulsa, y ahí la educación de adultos también tiene algo para decir y para intervenir en lo que es la educación de los adolescentes. No podemos mirarlo por separado, tenemos esa responsabilidad de poder unirlo, me parece, ¿no? Y es qué genial, puso en palabras lo que es la educación, ¿no? Un acto de rebeldía, es así. Un acto de rebeldía, para retomar lo que decís, que existió porque experiencias como las del Fines también hubo en la década del 70, seguramente, con toda esa rebeldía que después se fue institucionalizando, como vos bien lo decías, como la institucionalización hace que se acoten las acciones, que tengan un formato más rígido, y la impronta del Fines fue esa, romper con esos moldes. Por eso fue tan criticado y tan vapuleado, pero enormemente valorado, mayoritariamente valorado por todos los que pudieron pasar la experiencia, como esta compañera Belén, que es maravilloso escucharla. La verdad que los nuevos desafíos en estos tiempos en que me parece que vamos a tener que estar alternando presencialidad con no presencialidad, y es tan difícil a veces ponerse a proyectar y a pensar, pero por el momento yo creo que lo que más podemos hacer es mantenernos comunicados, juntos, ponernos en el lugar de aquellos alumnos y alumnas que se acercaban a nuestros centros. Bueno, la verdad es que enorme la tarea que nos espera por delante. Totalmente, Aníbal. La verdad que sí, creo que las palabras de Belén nos llegaron a todos al corazón, que es un poco lo que uno hace todos los días cuando se levanta y sabe que tiene que ir al aula. Así que Belén también es parte de este centro de estudiantes que se está conformando en el instituto, así que su compromiso militante tiene para rato. Así que es un placer escucharla. Y no sé si hay algún otro compañero, otra compañera que quiera contar una experiencia, tomar la palabra, comentar. Ahí lo vi hablando de SENS, no quiero meter presión, pero lo vi a Diego Braca. Que hable el director, gran defensor. Yo acá estamos en confianza, perdón, que me meto otra vez. Braca daba la pelea en alguna sala de profesores gorilas, gorilas y, como dijo María Laura, para la derecha y para la izquierda hablaban otro, y Braca daba una pelea enorme ahí definiendo el Fines. Braca, no te quiero meter presión, pero... Otra vez la misma historia, Dante. Siempre la historia de la media 3 tenemos que terminar contando. Pero, no, bueno. Buenas tardes a todos, y lo primero que les voy a decir es que tomé la comisión 63A Trenkelauken de Fines. Así que yo estoy en el programa desde el año 2012 y de manera ininterrumpida. Todos los cuatrimestres tengo una comisión para trabajar. A pesar de que titularicé mis horas, seguí trabajando en el sistema, siempre tengo ese placer, esta sensación de poder entrar a un Fines que me acompaña desde cuando empecé a dar mis primeras clases. Retomo nuevamente las palabras de María Laura, que los docentes cuando recién llegábamos, ¿no?, con los proyectos y estábamos muy ansiosos ahí, esperando esos actos públicos después de estar en ese listado que se hacía por proyecto, el otro lado, en la sala de profesores del secundario, que decía,
en fines da cualquiera, decían ellos. En fines da cualquiera. Y nosotros teníamos que dar la pelea, no nos quedaba otra. Y seguimos dando la pelea. Por eso vuelvo. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por sus palabras a todos, pero seguimos a pesar de los años. El FINES sigue incluso hasta más fuerte de lo que estuvo en ese momento y va a seguir estando. Así que la pelea la vamos a tener que seguir dando en todas las salas de profesores de todos los colegios. Así que bueno, nada más y muchas gracias por haberme escuchado y por tus palabras, María Laura, y por la de todos los compañeros. Gracias, Diego. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo quería comentar algo. Buenas tardes. Creo que también uno de los grandes desafíos que se presenta para el FINES tiene que ver con la población misma de jóvenes y adultos, población que comparte, por ejemplo, con la formación profesional. Entonces, los proyectos para el trabajo, o también ahí entra lo que es fines con oficios, la cuestión de la articulación en los proyectos de formación del FINES y las propuestas de formación para el trabajo. Y contar algo chiquito, que por ejemplo, a mí me tocó en 2011 y 2013 trabajar en una propuesta que justamente desde el Ministerio de Educación de la Nación trabajaba la articulación de propuestas de educación de adultos y de formación profesional. Creo que ese es un gran desafío porque dada la situación también de los jóvenes y adultos, sabemos cuál es la situación que atraviesan los jóvenes y adultos que llegan al FINES y lo que esto se ha profundizado y se sigue profundizando durante la pandemia. O sea, evidentemente, una situación de crisis económica como la que produce la pandemia también golpea fuertemente a la población de jóvenes y adultos. Entonces ahí el desafío es propuestas de articulación que impacten en la generación de trabajo, de posibilidades de trabajo, no estoy hablando de empleo, de trabajo. Muy breve, si me permitís, Mari. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Hola, Mari, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que yo contarles dos cositas nada más. Yo me acuerdo, yo empecé la educación allá por el año 96, 97, no me acuerdo, por ahí. Y me acuerdo las primeras horas que tomé fueron el bachillerato de adultos, en la media 3 concretamente. Y me acuerdo que siempre pasaba, yo tengo esta anécdota, siempre que empezaba marzo, abril las clases, y había como 50 estudiantes. Junio quedaba mucho menos de la mitad. Diciembre quedaban 10, 15 personas. Digo, ahí, por supuesto, tomando lo que decía María Laura, esto con el FINES dejó de pasar porque finalmente hubo un Estado que empezó a pensar, ¿no?, en los trabajadores y trabajadoras de Argentina y en su posibilidad de estudiar. Por supuesto que el FINES después empezó a interpelar a por qué se daba esa deserción, ¿no? Porque los trabajadores y trabajadoras claramente no podían seguir ese ritmo. El FINES vino a dar solución a eso claramente, y la otra cuestión que quería contar era el trabajo que se hizo, porque yo me acuerdo en la CTA, todas las aulas que habían, y digamos, la lógica que se daba ahí, y de compañeros y compañeras que no solo no dejaban de estudiar, que existía, por supuesto, la flexibilidad, si se quiere, entre comillas, esta palabra, flexibilidad, para poder finalizar
los estudios, sino también que en la Facultad de Lomas, yo después, pues yo en ese momento estaba estudiando, los tenía como compañeros y compañeras en la Facultad de Sociales de Lomas. Entonces digo ahí, esta experiencia que no se daba en el bachillerato adulto, ¿no? Donde el poder, entre comillas, también quedaba el saber, porque decían eso, ¿no? Lo que dijo Diego, parecía daba cualquiera el fines. Bueno, ahí era un conocimiento justamente compartido, ¿no? Tener en cuenta las experiencias de todos los estudiantes e ir construyendo no solo conocimiento, sino también para mí era clave esto, el aula era algo que se construía ahí, en conjunto. Y entonces me parece esta idea de que el aula se construye es algo que me parece que también viene a interpelar a la educación, también entre comillas lo tomo formal. Gracias compañeros y compañeras, la verdad una experiencia maravillosa. Gracias, Cristian. Cuento No sé si una cosa más. chiquitita, Sí. compañeros, porque tiene que ver con los desafíos y el futuro. La verdad es que con Florencia, con Mario, con otros compañeros, pensamos en desarrollar proyectos, sobre todo vinculado a la preocupación que muchos compañeros traen de la falta de trabajo, mucha matrícula que accede a los fines, son compañeros de las cooperativas, y nosotros tenemos proyectado aquí en Echeverría, bueno, una comisión que va para continuar con fines con oficio en computación, una en el aeropuerto también, los compañeros de APA requirieron un servicio también, así una comisión de secundaria con orientación en computación, en Ezeiza también, distintas comisiones, también con una perspectiva de género. La verdad que yo le decía, y reitero esto, por ahí lo dije, que cómo vincularnos con nuestros alumnos y alumnas, el principal desafío, y cómo mantenerlos, cómo mantener juntos a través de la virtualidad, llevar adelante la tarea, es lo más difícil, ¿no? Yo creo que por ahí ya lo estuvimos pensando, pero la importancia de organizar esto de manera de que podamos sobrellevar en medio de esta pandemia que justamente nos obliga a comunicarnos a través de estos medios. Bueno, yo veo cómo se desarrolla la facultad, la universidad, y la verdad es que funciona virtualmente, funciona bien, y que podemos pensar en algún formato para los dos distritos, como experiencia para la provincia, no sé. Estoy casi pensando en voz alta y compartiendo con ustedes este debate que nos queda por delante, ¿no? Gracias, Aníbal. No sé si ¿Puedo la decir compañera algo? Alicia quería comentar algo, perdón. Comentarles primero con respecto a los fines en territorio, esta cantidad de años que están funcionando los fines en mi barrio, por ejemplo, en los que tuve la posibilidad junto con otros compañeros de ir formando, y con las organizaciones e instituciones de la comunidad. Llegamos a tener muchísimas sedes en la localidad. Ahí que lo veo a Diego Braca, también estuvo de profe en algunas de las comisiones. Nos tuvimos que ir acomodando los primeros años en cuanto a los lugares, y después fueron mermando la cantidad de comisiones, especialmente estos últimos años, porque en Ezeiza, por ejemplo, se asentaron en las instituciones céntricas. Por eso en las sedes que están instaladas en las comunidades son las que mayor cantidad de alumnos tienen. El FINES sigue siendo
sigue siendo el lugar y sigue siendo de la modalidad de adultos, y adultos sigue yendo a donde están los alumnos. Y ahí está el éxito, creo, de este programa, estar donde lo necesitan, y especialmente quiero contar como experiencia, 2 experiencias. La primera, que los profesores y preceptores de la escuela secundaria barrial durante muchos años, y siguen siendo los que recurren y buscan a sus exalumnos, a aquellos que abandonaron, y los llaman para que retomen. Son los que promueven la vuelta a la escuela de los jóvenes. Y otra cosa importante, cada vez, por ahí como experiencia, que un joven venía a anotarse en Fines, era ese tiempo, el diálogo, a ver, si sos muy jovencito y terminás la escuela, querían venir con 18 años a terminar el último año de Fines. A ver, ¿qué quería? Ese diálogo, ese cuál es tu lugar de pertenencia, dónde vas a continuar, fue muy importante como experiencia. Y lo segundo que tengo para contarles es que con la virtualidad y con esta pandemia, reconozco el trabajo enorme de los compañeros docentes, los distintos formatos con los que llegaron a cada uno de sus alumnos, y el lugar de los referentes para acercar y que no quede ninguno en el camino. Esto también porque hubo una tarea creativa del docente de buscar la manera de llegar mediante audios, mediante pequeños videos, mediante documentos impresos que les hacíamos llegar a los alumnos, pero la idea era que ninguno deje. Es la misma tarea gigantesca que están haciendo los maestros de adultos en las escuelas, en las 700. Y ahí estamos hablando porque hablo mucho, yo soy jubilada de adultos, de primaria, y sé del trabajo grandioso, el ir a llevarle en la puerta de la casa, aunque sea para que lo vean, para decirle, acá está tu docente. Y casi el mismo trabajo fue el trabajo que hicieron los profesores de Fines el año pasado, y van a seguir haciéndolo. Si hay algo que tiene el programa, es que con estos años el docente eligió estar en el Fines. Entonces, eso es lo que garantiza la continuidad. Bueno, gracias, era esto. Gracias, Alicia. Fabio, ¿querías decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No, yo quería, la verdad que traer, o sea, el programa Fines, del cual participo desde el año 2016, me retrotrae a mis comienzos allá. Yo soy de la década desde 60 también, pero del año 67. Soy un poquito avanzado a la década del 60. Y yo comencé alfabetizando adultos para la DINEA, cuando se creó el programa. Y con mis 18, 19 años hacía, digamos, tareas de campo. Lo recuerdo con mucha emoción porque creo que de mi trayectoria docente eso me marcó y lo, digamos, llevo con una, digamos, vivencia que para mí, digamos, me marcó mi vida, porque lo que yo aprendí de mis alumnos, mucho más adultos que yo totalmente, podían ser mis padres, mis abuelos, alfabetizándolos, algunos eran puros, en esa época se decían puros, funcionales, quienes habían transitado algún grado de la escolaridad primaria, ayudándolos a recibirse de su escolaridad primaria, digamos, trabajando con las escuelas de adulto primaria después, ¿no? Para que ellos pudieran rendir sus exámenes. O sea, muy
muy rico y muy, digamos, valedero todo eso. Entonces, eso lo llevo como una riqueza tan grande, ¿no? Y después cuando comencé a trabajar en Fines, bueno, me encuentro con todo esto, digamos, nuevamente, y vaya desafío, ¿no? Porque si hay que hablar de inclusión, bueno, que el Fines es palabra mayor, ¿no? Y creo que el desafío más grande, ¿no? Es yo tuve alumnos de la comunidad LGTBI, que sí fueron, como otros tantos, ¿no? Fueron excluidos del sistema educativo. Y qué, digamos, desafío planteó el programa Fines, ¿no? Para una, digamos, ciudadanía que, digamos, se le había negado su identidad, y al negársele su identidad, tiene negado todo, porque es nadie. Alguien que no tiene identidad, que lo hacen llamar de alguien de una forma que no se autopercibe, que no quiere, que no desea. Es alguien que, digamos, tiene existencia. Y el programa Fines ha, digamos, devalorizado esto, bueno, con todas las leyes que, bueno, que vienen a desmontar un sistema patriarcal, racista, porque el racismo no es solamente discriminar por, digamos, color de piel, es mucho más que eso, ¿sí? Es discriminar por condición económica, por condición de género, por, digamos, condición social y económica, abarca mucho más y está dentro de ese digamos, patriarcado horrible, ¿no? En el, digamos, cual estamos empezando a desandar. Así que yo quiero traer esto porque, si bien es cierto, ¿no? que uno, que muchos de quienes ingresaron al programa Fines, son, digamos, personas de las comunidades populares que no han podido terminar sus estudios, cooperativistas, del programa ellas hacen, muchos jóvenes expulsados del sistema educativo. No nos olvidemos de la, digamos, comunidad sexodiversa, porque la sociedad los ha empujado a ser nadies y a la prostitución, porque justamente es su única forma de digamos, sustento en la vida, y creo que el programa Fines creo que ha, digamos, colaborado para rescatarlos, para darles identidad, para visibilizarlos, y para decirles, bueno, acá tenés una oportunidad y este es tu derecho. Así que, bueno, nada más, quería traer esto porque me parece importante. Gracias a todos. Gracias, Fabio. La verdad que de mi parte, mientras te escuchaba, pensaba en esa frase de Galeano, ¿no? Que dice que algunos científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero en realidad estamos hechos de historia. Y me parece que Fines justamente significa eso. Muchas historias que nos atraviesan, que nos interpelan, cómo se acercan los excluidos del sistema y ven la posibilidad de poder transformar su vida, accediendo justamente a un derecho primordial como es la educación. Así que de mi parte agradecer a todos los presentes, en especial a vos, María Laura, por estar presente en este segundo encuentro, y justamente en este año del centenario de natalicio de Freire, me parece que es importante, como dijo Dante, estar también atentos a estos programas que realmente son revolucionarios y que representan justamente una gran mejoría para nuestro territorio. De mi parte, muchas gracias. Yo quería decir algo, Marina, perdón. Perdón. Pero antes había alguien más que estaba hablando, no sé si me superpuse. No, yo que iba ya a despedirme, pero dale. Ah, bien, no, yo estaba pensando, buenas tardes a todas, a todos, buenas tardes María Laura.
Pensaba a raíz de lo que dijo Fabio, ¿no? Cómo en el programa Fines, si bien yo hace unos años que no estoy, porque desde que me jubilé pasé al listado 3, entonces no tomo prácticamente, sin embargo, bueno, pensaba en esto, ¿no? Cómo el programa Fines actualiza fundamentalmente la perspectiva freiriana de la educación, la perspectiva que tiene que ver con superar y problematizar la educación bancaria, problematizar la situación de cada uno y cada una de los que asisten, no solamente los estudiantes, sino también los profesores en el programa y las profesoras, y actualiza fundamentalmente el texto de Rancière, del maestro Jacotot, el maestro ignorante, ¿no? Donde ahí nos sentimos todos y todas que estamos aprendiendo de nuestros y nuestras estudiantes. Quería decir eso, quería contarles también que como profesora del Instituto Superior de Formación Docente, soy una de las que pone de relieve y valoriza que muchas, así como Belén, yo soy profesora en el profesorado de educación primaria y en el profesorado de educación especial, muchos de nuestros estudiantes provienen del programa Fines, y estamos orgullosos. Y saben que yo creo que esto tendríamos que ver cómo desde el programa podemos articular con el Instituto Superior de Formación Docente, ¿sí? Porque lamentablemente a veces hay cierto estigma, ¿no? Entre los que se recibieron de la secundaria, los que egresaron de la secundaria y los que egresaron del Fines. Así que bueno, es una tarea que por ahí nos debemos hacer también como formadores dentro de lo que es el espacio nuestro, el territorio de Esteban Echeverría y de Ezeiza. Nada más que eso, muchas gracias, Marina. Gracias, Mabel. La verdad que, bueno, estos encuentros siempre nos quedan cortos. La otra vez cuando tuvimos que desandar el tema de las onceras podríamos haber estado mucho tiempo pensando en esa construcción del sentido que querían, como decían hace un rato los compañeros y las compañeras, tanto de derecha y de izquierda, de crear con este programa que en realidad muestra y da de las conquistas, pero nos llevamos hoy la tarea de pensar en esos desafíos y pendientes que nos quedan, ¿no? En esto que es educar. Así que agradecer a los compañeros y a las compañeras, a María Laura, a los inspectores y a las coordinadoras que están de Fines, que están siempre ahí en defensa de la escuela pública. Así que es un placer compartir estos espacios y que el SUTEBA nos permita reflexionar de manera constante y revisar nuestras prácticas. Es en boca todos los días, así que más que orgullosa de pertenecer de este colectivo. Bueno, yo los quiero despedir, pero como viste, soy maestra, las tareas, ¿no? Para el hogar, que a mí me parece que son interesantes en tanto uno se lleva reflexiones en términos personales, pero también tareas en términos institucionales desde nuestra organización. Porque me parece que hay temas fuertes que salieron como para poder profundizar. El tema que plantea Fabio es un tema muy interesante y que tenemos que tener una mirada no solamente que abarque, obviamente, la educación de adultos, pero estamos justamente hablando de la educación de adultos y a mí me parece que ahí tenemos que poner un foco fundamentalmente en el planteo que él hace y que también, de alguna manera, qué interesante sería esto que recién decía la última compañera que habló, poder articular algunas cuestiones, cuando digo cuestiones digo pensar qué, pero con los institutos superiores de formación docente. Hay algo del programa que seguramente va a ser muy interesante en esto de poder explicar, de poder poner en escena, de poder tensionar, inclusive, cuando nosotros hablamos de educación popular, ¿no? Me parece que hay mucho ahí que uno podría pensar cómo articular con los institutos superiores. Obviamente acá están los inspectores de adultos, están los compañeros que son los coordinadores, pero la verdad me pareció interesante, sobre todo porque somos el único, yo siempre
digo, somos el único sindicato, los docentes y las docentes, que tenemos un semillero propio. Y qué interesante es poder empezar en ese semillero propio que se llaman Institutos Superiores de Formación Docente, a poner en debate y en escena esto que fue un producto, digo, cuando el compañero hablaba de DINEA, bueno, es interesantísimo porque las cosas no nacen, aparte si no hay un contexto político, social, que las contengan. Era como Mari Sánchez decía, tengamos cuchara, a ver si el día que llueve tenemos tenedores. Bueno, nosotros pudimos construir, fundamentalmente la cabeza de Mari pudo construir esa cuchara, y cuando el contexto político apareció, bueno, teníamos construido esa cuchara. Y me parece que debemos llevarnos estas tareas, ¿no? La tarea también de diseñar y poder seguir investigando. Hay algunos laburos interesantes de investigación que se hicieron con el programa. Hay otros que creo que hay que seguir profundizándolos. Cada territorio también ha tenido experiencias diferentes, porque aparte la irrupción del territorio también hizo que hubiera experiencias también distintas. Entonces me parece que ahí nosotros podemos tener como una cuestión de llevarnos la sistematización de las mejores experiencias, de qué fue aquello que parecía esto, creo que lo decía Fabio también, el tema, u otro compañero, esto de construir aula, ¿no? Construir el aula. ¿Sí? Esto parece una tontería, dicho así, y sin embargo, para mí fue una de las cosas más interesantes que constituyó y sostuvo el programa Fines. Me parece que hay algunas tareas que las tenemos que llevar para adelante como tarea del SUTEBA, acá ya se las estoy dando. Creo que tienen mucho para aportar los compañeros y compañeras inspectores y los coordinadores, y aparte acá hay compañeros que han laburado y siguen trabajando en el programa, y también en los CENS, y también en la escuela secundaria. Vuelvo a decir, hay algo del programa que a nosotros nos tiene que servir para poder pensar en una educación secundaria diferente, pero que tiene que estar a la altura de los debates, no solamente de la organización del trabajo, que está ligada a la organización de los diseños curriculares, sino también al contexto que nosotros estamos viviendo hoy en términos culturales. No vamos a hacer los mismos después de esta pandemia, que no sé cuándo va a terminar, quizás nos lleve años todavía, y esto también nos puso en escena algo también diferente con este tema de la virtualidad, que algunos pensábamos que era el futuro y sin embargo estaba ya casi como pasado, ¿no? Bueno, yo agradecida más que ustedes, al revés, yo mucho más agradecida porque me llevo siempre algunas cosas para seguir pensando y profundizando, y también tareas para llevar a nivel provincial, ¿no? Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, María Laura. La verdad, fue un gusto. Empezamos un lunes con toda la charla, quedamos para seguir pensando, agradecer a Marina y a Belén por la iniciativa también de esta charla, y sobre todo desde SUTEBA acompañamos todos estos espacios de debate y reflexión que, bueno, fortalecen el trabajo, cuánto trabajo hay hecho y cuánto hay por hacer. Así que seguro que los vamos a esperar en la próxima charla. Esta charla está grabada, así que se va a colgar en el Facebook de SUTEBA Echeverría, como siempre decimos. Visiten nuestras redes porque ahí van a estar. Agradecidísimos con contar con tu presencia, María Laura, y por supuesto con la de todos y de todas. Siempre es bueno juntarnos y reflexionar y debatir para mejorar nuestro trabajo. Así que bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Dejo un saludo de Dante, que tuvo que entrar a otro Zoom, por eso me pidió que cierre. Así que un abrazo. Hasta pronto. Buenas tardes a todos. Gracias, Karina. Un saludo a todas. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao.